Imagen Ambiental de los martes. Vamos a platicar como siempre con nuestra compañera Lorena Rivera, quien hoy escribe en las páginas editoriales de Excelsior: la crisis climática devora la nutrición de los niños. ¿Cómo estás, Lore? Hola, ¿qué tal, Pascal? Buenos días para ti, para todo el auditorio. Así es, pues sabemos todos los impactos que genera la crisis climática a nivel global y sobre todo en los más vulnerables. Pues resulta que dentro de los más vulnerables están los niños y las niñas. Y en este caso, el Hungry Futures Index de World Vision agarra y hace un análisis de las NDCs. Ya hemos platicado que la NDC es las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países, que en otras palabras es el compromiso climático de cada nación para mitigar gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Pues resulta que en el análisis que hace esta organización encuentra que el hambre y la malnutrición de las infancias no están contempladas en la mayoría de las NDCs. Y esto es importante porque sabemos que la crisis climática impacta sequía, los cultivos, la alimentación, y dentro de los más vulnerables están justamente los niños. Y hay muchísimas estadísticas que manejan y datos que hablan sobre la problemática del hambre en los niños y la malnutrición. Por ejemplo, un niño que no tiene los nutrientes y no come como debe de ser, tiene 12 veces más posibilidades de morir que un niño sano. Entonces, en este sentido, sabemos que la crisis climática está pegando a la producción de alimentos y los niños están quedando fuera. Por eso es importante poner este foco de atención y resaltarlo, debido a que es una población vulnerable y que muchas de las veces está fuera de las políticas públicas de muchos países, y sobre todo los más vulnerables también al cambio climático, ¿no? Danos ejemplos de tipos de alimento que están siendo afectados por el cambio climático y que esto tiene una repercusión en la alimentación de los niños. Pues los granos. Los granos han sido muy impactados por la crisis climática. Hay que recordar que 2024 fue el año registrado más caluroso de toda la historia. Y 2025 va para allá, y además el planeta sufrió sequía. Y cuando hay sequías, no hay lluvias, también la desertificación de los suelos hace que ese suelo ya no sea cultivable, se muere. Entonces, por ejemplo, maíz, trigo, arroz, son de los productos que más impacto han tenido por la crisis climática, e inclusive cuando escasean estos alimentos, en los mercados se incrementan los precios, y eso hace que también el acceso a los lugares menos favorecidos pues sea difícil, ¿no? Y entonces la alimentación pues es complicada. Sabemos también que hay muchos lugares donde los niños y en general las personas no pueden comer carne, ni siquiera una vez a la semana. Ya no se diga de res, pollo o pescado. Entonces tienen que comer los alimentos que... Fuentes de proteína. Exactamente. Entonces pues pueden comer frijoles, algunas hortalizas, pero aún así requieren nutrientes para su crecimiento. Un niño malnutrido, pues obviamente su crecimiento y su desarrollo es mucho más deficitario que el de un niño que puede tener acceso a una alimentación 3 veces al día, ¿no? Sabemos que pues los niños son la población, la parte más vulnerable de la población pobre en todo el planeta, no solamente en México. Pero hay datos que indiquen que la crisis climática está agravando todavía más esa situación de vulnerabilidad. Sí, por ejemplo, Save the Children insiste en señalar que una media es de 33 niñas y niños en el mundo nacen con hambre cada minuto. Las niñas representan hasta 60% de las personas que tienen hambre, porque cuando escasea el alimento, son las últimas en llevarse un bocado del tamaño que sea, y sobre todo porciones pequeñitas, o bien son las que comen menos o no comen. Entonces, ese es un indicador, sobre todo en estas poblaciones más vulnerables donde hay pobreza, y hay que recordar que la crisis climática exacerba condiciones de pobreza en estas zonas que están siendo golpeadas, ¿no? Los pobres son los más impactados por el cambio climático. Entonces, a la hora de ver la alimentación,
pues también, y entonces eso repercute en su salud, en las enfermedades que podrían evitarse si un niño está bien nutrido. Entonces, ese es el foco de atención y todos los choques climáticos exacerban justamente la desnutrición y conducen directamente al retraso del crecimiento, a la emaciación, que por ejemplo UNICEF describe como la forma de malnutrición más inmediata, visible y mortífera, y sobreviene cuando no se logra prevenir la malnutrición entre niños y niñas más vulnerables. Entonces, ahí es donde pone el foco este índice de World Vision y que es interesante cómo su análisis va hacia las NDC, que son los compromisos climáticos de los países. Entonces, tampoco mencionan hambre ni malnutrición, pero tampoco menciona presupuestos para atacar estos impactos que derivados. tendrían que estar contemplados en la NDC. Exactamente. Entonces, de ahí parte, y pues todos los niños merecen tener una alimentación, y esos son los esfuerzos globales que se deben de aplicar, y a nivel nacional y local también, porque la crisis climática afecta a todos, no por igual. Eso siempre hay que resaltarlo mucho, ¿no? Los vulnerables son los que siempre van a tener más esos impactos. Pues gracias, Lore. La crisis climática devora la nutrición de los niños. Tu artículo en las páginas de Excelsior el día de hoy. Gracias por haber estado nuevamente con nosotros, como todos los martes. Vamos